El podcast de APA. Dirige y presenta Rodrigo Espinel. Hola, soy Rodrigo Espinel y esto es el podcast de APA, la Asociación de Profesionales de la Producción Audiovisual. Un espacio en el que mes a mes entrevistamos a compañeros de la asociación para descubrir en qué consiste su trabajo en los diferentes roles que forma un equipo de producción, ya sean cine, publicidad o televisión. Pero antes, como ya es habitual, arrancamos con la microsección ¿Sabías qué?, en la que compartimos tips de información relevante para el sector audiovisual. ¿Sabías que varias comunidades autónomas han abierto este mes de septiembre varias convocatorias de subvenciones a la producción de largometrajes o series? Entérate en nuestra web en la sección de ayudas. Si eres proveedor de servicios al audiovisual y quieres que te conozcan nuestros asociados y el sector, aquí tienes un nuevo canal, el podcast de APA. Ponte en contacto con nosotros en info@asociacionapa.es o infórmate en nuestra web www.asociacionapa.es. Si quieres ingresar en APA como nuevo miembro, encontrarás toda la información de los tipos de socios que te proporcionamos y el formulario de solicitud de alta en nuestra web www.asociacionapa.es. Durante este año, si eres socio, trae un amigo profesional de producción audiovisual a APA y te regalamos una cuota trimestral y a él también. El podcast de APA. La mejor manera de conocer el sector audiovisual. Síguenos. Y ahora sí, vamos con la entrevista. En esta ocasión nos visita el director de producción y productor audiovisual Juan Fernández. Con gran experiencia en la producción de contenidos publicitarios para primeras marcas como Coca-Cola o NH Hoteles, Juan está especializado en llegar a las audiencias más jóvenes, ya sea a través de campañas de publicidad protagonizadas por influencers en plataformas como Twitch, o a través de series de ficción creadas para ser explotadas en redes sociales, como es el caso de Amor Superdotado, la primera serie de ficción producida por Facebook Watch en España. Quizás todo lo que te acabo de decir te suene a chino, pero es que el futuro ya ha llegado y por eso es genial contar con Juan para explicarnos hacia dónde vamos. ¡Empezamos! Juan, en primer lugar, muchas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio del podcast de APA. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Pues en la recta final de un lunes largo, pero ya terminando. Pues me alegra que nos acompañes en este ratito en el que nos gustaría charlar contigo para conocer un sector de los socios de APA que hasta ahora no habíamos invitado a nuestro podcast, que es el de los directores de producción de publicidad como tal. Y nos gustaría centrarlo un poco en eso, en que nos explicaras al resto de socios y al resto de gente que nos escucha un poco en qué consiste la labor del director de producción en publicidad. Vale. En realidad las funciones del director de producción en publicidad no difieren en otros campos, como puede ser el cine, la ficción en televisión o tal. Sí que todas tienen un rasgo, o sea, hay un rasgo identitario muy característico de la publicidad, y es que todo se hace en una cuarta parte del tiempo en que lo harías en ficción o en otras plataformas como cine. Sí que quizás otro rasgo muy identitario que a mí al menos me gusta decirlo es que creo que los directores de producción en publicidad también suelen tener, o considero que deben de tener, un rol creativo en todo lo que hacemos. Asumimos tanto la parte de producción y entramos lo suficiente en la creatividad o lo que sea necesario. No somos creativos, pero tenemos que dominar lo suficiente para evaluar. Lo que sí que creo que es algo evidente es que, aparte de que los plazos son mucho más cortos, que ahora hablaremos en eso, indagaremos un poco en eso, lo que es indudable es que los equipos también suelen ser más pequeños, ¿no? Normalmente tu equipo, como director de producción en publicidad, ¿por quién está compuesto? Pues tenemos de todo. Tengo campañas donde el equipo apenas han sido 8 personas, a campañas de publicidad donde el equipo técnico han sido entre 40 y 50 personas. Así que hay un poco de todo. Sí que en las agencias en las que trabajo siempre hay un mínimo de equipo que está contigo, que forma parte del equipo de la agencia, que es del equipo de producción, que sí, te hablo de mi última etapa, que la estoy haciendo en NUP, que es la agencia creativa de Grupo Webedia, que en este caso pues hay 2 creativos, próximamente serán 3, hay una persona de producción, que es mi mano derecha y está conmigo en todos los proyectos, un realizador, unos editores, unos recursos que para según qué campañas las sacas con el equipo interno y luego pues otra parte la externalizas. Pero respondiendo a tu pregunta,
campañas con equipos de 10 personas y campañas con equipos de hasta 50 personas. Volviendo al tema de los plazos, yo cuando trabajaba en el mundo de la publicidad, recuerdo o me chocaba mucho ahora que llegué al cine en lo rápido que era, y echo de menos lo rápido que era desde que nos llegaba un guión hasta que ese guión estaba en la televisión, puede pasar que 5 semanas, 6 semanas. Sí, hay de todo. Hay clientes que te dan un briefing a 3 meses de la fecha en la que quieren activar la campaña y otros que te dan literalmente un mes, mes y medio. Hay de todo y hay todo tipo de retos y de producciones. Siempre se adapta a medida. Por suerte, la mayor parte de clientes con los que he trabajado, si no el 99%, suelen ser bastante razonables en cuanto al tiempo que te están dando y la pieza que están pidiendo, al menos sobre todo en mi experiencia en el último plazo. Y sí, es un rasgo muy identitario de la publicidad que aunque lo podamos ver como algo, como un mal o como una situación de estrés, es precisamente lo que hace que yo no tenga demasiado interés en pasarme a otros departamentos de producción en ficción o en cine. Me encanta cada semana estar en un proyecto distinto, me gusta estar cerrando la postproducción de una campaña mientras estoy abriendo la preproducción de otra. Y esa variedad es lo que a mí más me motiva de mi trabajo, del sector en el que estoy. ¿Cómo crees que nos ven desde fuera? Si te soy sincero, no sé cómo nos ven desde fuera, pero sí creo que al menos lo que yo veo es un estado de salud bastante bueno. Es decir, observo campañas que se hacen en nuestro país, en España, y me encantan. O sea, no, creo que en líneas generales se produce muy bien. Bueno, pues me alegra saber que el estado de salud de nuestra industria de producción publicitaria está fuerte y con músculo. Y bueno, sí que me gustaría que nos dijeras un poco cuál fue el principal reto con el que te has enfrentado en tu día a día como director de producción. El principal reto siempre es el tiempo. Te quieres hacer algo lo mejor posible y a veces los tiempos de preproducción que tienes son un enemigo. Eh, pero así como grandes retos o tal, si te soy sincero, la verdad es que no he tenido muchos momentos que haya dicho esto no lo voy a solucionar o esto no podemos hacerlo. La verdad es que siempre quizás tengo la suerte de trabajar siempre con un muy buen equipo y de cerrar buenas campañas y que nada se nos atragante. ¿Cuál es la principal diferencia que estás viendo con el auge del digital? Yo recuerdo, por ejemplo, que antes pues había una gran campaña y a lo mejor se hacían un par de adaptaciones, pero lo que empiezo yo como consumidor a ver ahora es que las campañas son todo casi ecosistemas de contenidos, donde a lo mejor hay un anuncio grande, pero luego no es que haya solo reducciones o remontajes, sino que realmente hay como muchas más piezas, ¿no? Sí, yo ¿Sientes creo que va por ahí la tendencia de hacer como proyectos como más complejos y no solo apostar por una sola pieza? Sí, yo creo que va en dos direcciones. De un lado, las marcas cada vez empiezan a ver más como su campaña digital como el centro de todo el resto de activaciones que van a hacer, incluso, o sea, dejando incluso el lineal prácticamente de lado. Es decir, hay cada vez más empresas de marketing que dedican el 80% de su presupuesto al digital y apenas hacen nada lineal o hacen muy poquito. Situando, como te decía, esta campaña en el centro del resto de activaciones. Entonces, en eso sí que creo que hay un cambio de paradigma y en segundo término, en la puesta de valor que cada vez hay más en la producción. Si bien antes, y enfocándome mucho en mi última etapa, lo único que te interesaba del influencer es que comunicara tu mensaje, ahora ya no solo te interesa que lo comunique bien, sino que lo comunique en una creatividad muy específica, muy elaborada y muy bien producida. Eso cada vez veo que tanto las marcas lo piden más y la propia audiencia de los influencers lo demandan y lo piden y lo agradecen. ¿Y qué tal es trabajar con influencers versus trabajar con actores profesionales? Entiendo todo el valor que agregan al proyecto, pero entiendo que a su vez es un reto. En realidad te podría decir que casi más cómodo con influencers, porque al final, aunque les saques de su ecosistema habitual, sí que les tienes bastante en cuenta en la creatividad, sobre todo porque la última palabra en muchos casos sobre si hacen algo o no, la tienen ellos. Y si ellos no ven claro el contenido o no lo ven orgánico para su audiencia o piensan que se les va a ver demasiado, que no van a estar cómodos, directamente rechazan la campaña.
Entonces, se trabaja en paralelo. De un lado, una atractividad para satisfacer al cliente y de otro lado, una atractividad que también satisface al talento que la va a protagonizar o que tiene que comunicar el mensaje. Vale, genial. Eso en la fase de preproducción o de desarrollo creativo, pero ¿qué ocurre en el set? Igual que con los actores, hay de todo. Hay personas que aguantan mejor jornadas de 8 o 12 horas y hay talentos que no las aguantan tan bien, pero en líneas generales, y aquí te tengo que hablar de mi experiencia, ha sido bastante positiva. Si bien hace años costaba que un rodaje con influencers largo, el talento aguantase de armonía al rodaje, te puedo decir que en los últimos años en esto ha habido un cambio, sobre todo porque ellos mismos ya se han acostumbrado a este hábitat. Si ya a casi ningún influencer que siga en activo y que tenga vinculación con las marcas le choca o le enfada tener jornadas de rodaje de 8 horas. Qué bueno. Y también me gustaría que habláramos de tu experiencia como director de producción de series, en este caso de series que han nacido para ser emitidas directamente en redes sociales, como en Facebook Watch. Pues te puedo hablar en concreto de Amor Superdotado, que es la serie en la que estuve más vinculado. Esa es la que dirigió Roberto Pérez Toledo, ¿verdad? Eso es, la dirige Roberto Pérez Toledo, que como sabes es director de cine, que también está muy asociado a plataformas como Instagram y YouTube generando contenido. Entonces, mi experiencia en este proyecto fue positiva. Como hemos empezado la entrevista, nos hubiera encantado tener más tiempo, pero al final el calendario es el que es. Pero me sentí muy cómodo y creo que Roberto también por la libertad que nos daban desde la plataforma a la hora de elaborar el guión y los contenidos como nosotros quisiéramos. Porque, como te decía anteriormente, al final estás produciendo contenido, pero produces contenido para la audiencia de un talento determinado. Entonces, al final, la última palabra siempre o casi siempre la tiene el talento en cuanto a qué se graba, cómo se graba y qué es lo que va a pasar en la trama de la serie. Realmente a nosotros no nos pusieron muchos impedimentos a la hora de elaborar el guión o elaborar la trama. Pedían una duración específica, un número de episodios y que estuviera dirigida a la audiencia nativa de Roberto Pérez Toledo. Y eso para cualquier creador es una ventaja. No, sin duda. Entiendo que algo parecido sería cuando hiciste el branding content protagonizado por Joaquín Reyes. Sí, totalmente. Esa campaña es una de mis favoritas. Me lo pasé muy bien produciéndola y me lo pasé muy bien con Joaquín. Y ese guión es de Joaquín. Y al final la marca PlayStation transmitió cuáles eran sus mandatorios a la hora de qué se tiene que comunicar y qué queremos que se comunique en la pieza. Y con eso Joaquín elaboró un guión y que recibió la posterior aprobación del cliente. Pero, de nuevo, como decías, al final es un formato muy característico de Joaquín Reyes que no queremos que se mutile o que se sienta como algo que no es orgánico para el formato de Joaquín. Esto, por fortuna, y como te decía antes también, lo sabe el cliente y lo sabe el propio Joaquín y lo sabe la audiencia. Entonces, para mí es un buen ejemplo, es un modelo de cómo producir campañas con clientes y talento. Genial. ¿Y nos podrías contar un poco en qué proyecto estás trabajando actualmente, hasta donde puedas contarnos? Pues no puedo entrar mucho en detalles, pero al final desde Noob ponemos mucho el foco en elaborar nuevos formatos tanto para plataformas de vídeo como de directos. Hay un foco muy interesante en desarrollar nuevos formatos para Twitch y desarrollar nuevos programas y nuevos retos en la plataforma, así como continuar elevando la producción que hacemos con los influencers de Biz, que son al final nuestros hermanos, de donde cogemos gran parte de los talentos que conforman nuestras campañas. Pero el objetivo y esto es el leitmotiv de la compañía, es hacer algo que no hayas hecho antes. Y esto nos lo grabamos a fuego en la frente y es a lo que vamos con todas las campañas que recibimos. Porque hasta donde sé, Biz es la mayor red de influencers de España, ¿verdad? Sí, es donde quieres estar si eres un talento y buscas una agencia, y es donde las marcas principalmente vienen a buscar embajadores para sus campañas. Sé que trabajáis con algunos de los youtubers más grandes de España sí me gustaría también que nos contaras un poco los entresijos
de cómo son esas producciones de los grandes influencers, hablando un poco de lo que hablábamos de la profesionalización de los youtubers. Bueno, hay de todo. Al final, esto es un proceso de industrialización que ya lleva años ejerciéndose y que creo que está en su madurez en este momento. Y hay de todo, hay desde influencers que cuentan con representantes, managers, equipos de producción que trabajan con ellos. Al final ellos son productores de su propio contenido, productores, creadores y directores. Y, ya, algunos se rodean de equipos profesionales para elevar la producción que hacen en sus respectivos canales y otros siguen ejerciéndolo por ellos mismos. Ellos se graban, se editan, elaboran sus propios guiones y tiran millas solos. Sobre todo en las colaboraciones con marcas donde empresas como Nude y empresas como Viz entramos. Y es que una marca necesita elevar el contenido o generar una historia que el talento por sí solo no puede hacerlo, necesita rodearse de un equipo para poder contar esa historia. Ahí es donde entramos nosotros. Por cierto, Juan, si no me equivoco, estabas detrás del lanzamiento de uno de los canales de YouTube más sorprendentes que hemos visto en los últimos tiempos, que fue el lanzamiento del canal de YouTube de la gran María Teresa Campos. Pues la verdad es que muy positiva. Sí, creo que María Teresa, al final, tantos años en televisión, tienen su peso, una tipa bastante profesional y que tiene bastante claro lo que quiere. La idea del canal de YouTube, de hecho, fue de ella, no fue que yo como productor me acercase a proponérselo, sino que ella tenía claro que quería un canal de YouTube porque siempre ha sido una mujer de ideas nuevas y muy progresista a la hora de establecer nuevos formatos. Y ella tenía la idea muy clara del canal de YouTube. Yo entré como productor para apoyarla, recomendarla y llevarla en aquellos lugares donde ella pues no dominaba demasiado sobre la audiencia, cómo se gestiona en YouTube y cómo se debe de producir el contenido. Y en línea general es una experiencia muy positiva que además me sirve para hablarte de lo que comentábamos antes sobre el cambio de paradigma de la audiencia. Y es que si echamos memoria, el primer evento televisivo del 2021 sucedió en YouTube, que fue la famosa pelea que tuvieron Isabel Gemio y María Teresa Campos, sucedió en YouTube y luego posteriormente la televisión lo convirtió en un evento. Pero para mí esto es sintomático del cambio de paradigma que hay en la audiencia actualmente. Totalmente. Queda claro una vez más el poder del mundo digital hoy en día y cómo poco a poco está empezando a dominar en el sector, ¿verdad? Totalmente. O sea, ya no es que el futuro, antes del futuro, no es que lo que está realmente consumiendo nuestra audiencia, y que es por lo que nos peleamos todos, por la atención de esa audiencia, está ahí. Entonces, me parece fascinante tu trabajo. Me encantaría que siguiéramos hablando mucho, mucho más. Sin embargo, por desgracia, este es un podcast que nos gusta ir como muy al grano. Así que para finalizar, me gustaría preguntarte, pues, ¿qué tal estos primeros meses, año que llevas en APA como socio y por qué se lo recomendarías a otro compañero? Bueno, la verdad es que mi experiencia es positiva. Los talleres y la formación que se saca, así como el contacto con el resto de compañeros, te alivia muchas dudas que te van surgiendo y al final pues tienes un grupo de WhatsApp en el que planteas la duda y en menos de 10 minutos recibes 15 mensajes con 15 soluciones distintas. Y yo animaría a cualquier persona que no es socio a serlo porque creo que queda mucho trabajo por hacer todavía a la hora de entender muy bien cuál es nuestro trabajo, los distintos roles que existen dentro de los departamentos y elaborar un poco de consenso en esto, que todavía en muchos lugares cuando llegas tienes que explicar qué hace un director de producción, qué hace un jefe y qué hace un productor. Esto todavía es algo que, en mi experiencia, al menos en agencias, todavía tengo que seguir haciendo una labor evangelizadora. Está muy bien que APA haga consenso en esto. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y si me dejas añadir otro motivo más por el que hacerse socio de APA, es porque, es decir, si vienes recomendado por otro socio de APA, pues no vais a pagar la primera cuota ni tú ni el socio. Así que es una oportunidad que no hay que dejar de aprovechar. Juan, muchísimas gracias por acompañarme esta tarde en este nuevo episodio del podcast de APA y espero que podamos vernos pronto en persona. Fenomenal, encantado, será un placer.
Pero antes de irnos queremos dar las gracias a nuestro patrocinador de luz. También agradecer a nuestra gerente Beatriz Lago, a nuestros socios de APA, quienes van interviniendo con sus voces para las cuñas que nos informan de nuestra asociación. Gracias, compañeros. Y Arturo Cres, quien nos ha dejado usar las músicas de librería que han acompañado este programa de podcast. Muchas gracias y hasta el próximo programa. Hasta aquí el podcast de APA. Os esperamos en el siguiente programa. Y recuerda que puedes escuchar todos los programas en iVoox, iTunes y Spotify.